Bueno, veremos puntos de acumulación y puntos interiores, que son algunos puntos que presentan interés para estos conjuntos de números reales que nosotros hemos visto como los intervalos, entornos, etc. Puntos de acumulación de un conjunto. Sea ese un conjunto de puntos de la recta real y A un punto de dicha recta, que no necesariamente pertenece a S. Se dice que A es punto de acumulación de S si a todo entorno reducido de A le pertenece al menos un punto de S. Veamos un ejemplo. Supongamos que este conjunto S es el intervalo cerrado en 2, abierto en 4. Allí está graficado. Vemos que en ese intervalo ahí están marcados algunos puntos que pertenecen y otros que no pertenecen al conjunto. Como nosotros tenemos que ver que se cumpla la definición para ver si son o no algunos de estos puntos señalados puntos de acumulación, tendríamos que pensar si hay entornos reducidos de estos puntos en donde entran al menos un punto de S. Entonces, podríamos ver que 2, 4 y todos los puntos comprendidos entre 2 y 4, por ejemplo el 3, son puntos de acumulación de S, ya que si vamos imaginando entornos reducidos de estos puntos señalados, en todos esos entornos reducidos cae al menos un punto de S. Por ejemplo el 2. Tomemos un entorno reducido, no nos interesa el 2, que sería el centro, pero hacia la derecha de 2, por más pequeñito que sea el entorno, o sea, por más chiquito que sea el radio de ese entorno, siempre va a haber algún punto a la derecha del 2 que pertenece a ese. Entonces podríamos decir que todos los puntos de acumulación de S son los puntos del intervalo cerrado 2, 4, porque el 4, aunque no pertenezca al conjunto, como dice la definición, no necesariamente debe pertenecer a S, también es posible que en 4 encontrar entornos reducidos, por más pequeñitos que tengan su radio, que a la izquierda de 4 contengan puntos del conjunto S. Veamos ahora qué llamamos puntos interiores del conjunto. Sea S un conjunto de puntos de la recta real y B un punto perteneciente a S. Acá está la primera diferencia con el de acumulación. El punto interior debe pertenecer a S. Entonces, se dice que B es punto interior de S si existe al menos un entorno simétrico de B totalmente incluido en S. No le puedo decir que en ese entorno incluye la mitad, sino que todo el entorno tiene que estar incluido en S. Por ejemplo, si tomamos el mismo conjunto que recién, veamos que si el 2, el 4 no puede ser punto interior porque no pertenece a S de entrada. El 2 pertenece a S. Sin embargo, cada vez que yo tome un entorno simétrico, va a haber un semientorno izquierdo, o sea, la mitad, que no va a estar incluido en el conjunto S. Entonces el 2 tampoco puede ser punto interior. A lo sumo, ese punto se le puede llamar punto frontera pues o borde, que no vamos a ahondar en ese tipo de puntos. Por ejemplo, el 3 o cualquiera de los números reales o de los puntos comprendidos entre 2 y 4, yo digo por ejemplo el 3, sí es un punto interior porque pertenece a ese y además cualquier entorno simétrico que yo tome de 3 está totalmente incluido en ese. Entonces, todos los puntos comprendidos entre 2 y 4, por ejemplo el 3, son puntos interiores de ese, pero no lo son ni 2 ni 4. Es decir, que todos los puntos interiores de S son los puntos del intervalo 2, 4. Reuniendo toda esta información, observemos este conjunto que hemos elegido como ejemplo, el intervalo cerrado en 2, abierto en 4, y veamos que el 2 pertenece a S, 2 es punto de acumulación de S, pero no es punto de interior de S. 4 no pertenece a S, sin embargo 4 es punto de acumulación de S, pero no es punto interior tampoco de S. 3 es un punto que pertenece al conjunto S, por decir 3,
Podría decir 2,5, 3,2, 3,9. Bueno, por ejemplo, 3. Pertenece a S, es punto de acumulación de S y es punto interior de S. Ahora, por ejemplo, 5. 5 acá no está señalado, pero sabemos que es un punto que no pertenece a S. No es punto de acumulación de S y tampoco es punto de interior de S. En síntesis, cualquiera sea X perteneciente al intervalo cerrado 2, 4 es punto de acumulación del conjunto S. Cualquiera sea X perteneciente al intervalo abierto 2, 4 es punto interior del conjunto S. Nuestro ejercicio será analizar de cada conjunto que nos presenten cuál es el conjunto de puntos de acumulación y cuál es el conjunto de puntos interiores. Es importante reconocer en un conjunto sus puntos de acumulación y sus puntos interiores porque estos conceptos los usaremos para muchas definiciones que veremos en adelante.